En este momento nos encontramos con Pablo Felipe Robledo. Él es ex superintendente de la Superintendencia de Industria y Comercio. En este momento estamos con él porque vamos a conversar un poco sobre todos los señalamientos que hay en su contra, todo lo que ha acontecido en estos últimos momentos. Y quiero empezar por el reciente pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional, perdón, sobre que, primero, hizo dos pronunciamientos. Uno en el que decía que la superintendencia sí había hecho todo de acuerdo a la ley, todo lo que se hizo durante la investigación en los casos de Odebrecht, con el grupo Aval, con el grupo Sarmiento Angulo, pero luego sacó un nuevo comunicado hecho por la presidenta de la Corte Constitucional en el que decía que sí se pueden hacer estas investigaciones, pero no sin el permiso de un juez, o sea, por lo cual se requeriría una tutela de un juez. Quiero saber cuál es su perspectiva sobre esto, porque ya por Twitter vimos que hizo varios tweets sobre esto, citando, de hecho, el mismo pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional, pero es como raro que la Corte haya hecho como un adelanto, o sea, diciendo, no, sí, lo avalamos porque hizo todo correctamente, y luego como que se retractó y dijo, no, ya va, sí está bien, pero debió haber tenido una tutela de un juez. O sea, ¿por qué cree que pasó estos dos pronunciamientos tan seguidos uno del otro? Mire, en realidad la Corte Constitucional como Corte, primero hace un par de meses, cuando se produjo la decisión en la sala plena de la Corte Constitucional, sacó un primer comunicado y la presidenta de la Corte en una rueda de prensa explicó a su manera el fallo de la Corte Constitucional. Después la Corte Constitucional expide el texto definitivo de la sentencia suscrito por los magistrados que participaron en esa sala plena, y después, como usted bien lo dice, la presidenta de la Corte, no la Corte Constitucional, la presidenta de la Corte Constitucional, que es distinto, sacó un comunicado de prensa. En relación con los comunicados, el primero de la Corte y el segundo de la presidenta de la Corte, pues es poco lo que uno puede realmente pronunciarse, porque las corporaciones judiciales o los entes administrativos, las autoridades públicas, realmente encargadas de tomar decisiones, no hablan a través de comunicados, hablan a través de las sentencias, claro, de las providencias judiciales. Entonces, para este caso, lo único relevante es lo que dijo la sentencia. Y de eso podemos hablar a continuación. Pero en relación con el comunicado de la Corte inicial, fue un comunicado que generó muchas dudas en la opinión pública, varias interpretaciones, y la explicación de la presidenta de la Corte en la rueda de prensa de hace un par de meses fue una explicación que yo he catalogado de desilvanada, atropellada, bastante confusa, porque a mi manera de ver lo fue así. Okay. Y generó más dudas que claridades. Y entonces eso yo lo dije en una columna que escribo en el periódico El Espectador, y la presidenta de la Corte, como dicen en mi tierra, se delicó. Se delicó porque yo la critiqué y le atribuí a ella lo que pienso. Claro. Haber dado una pésima explicación, pero una pésima explicación sobre la sentencia de la Corte. Y entonces ella, de forma inusual, sacó un comunicado, se sintió pues aludida en mi columna, y sacó un comunicado a establecer una serie de circunstancias y de explicaciones de que ella sí había explicado en la rueda de prensa lo que a mi manera no había explicado, etcétera. Y pues sacó un comunicado, pero ese comunicado no tiene ninguna trascendencia, porque lo importante es lo que la sentencia de la Corte dijo. Exactamente. De manera tal que esa es la explicación. Hay una primera explicación muy confusa en un comunicado de la Corte y en las propias explicaciones de ella, y después ella reacciona frente a una columna que yo publiqué, en la que le atribuía pues, que había explicado muy mal las cosas,
y pues seguramente la presidenta de la Corte cree que un ciudadano y un columnista ejerciendo una actividad de opinión pues no puede ni siquiera criticarla por la forma en que explicó una decisión. Claro. Y ese pues sí es un problema de ella, si ella cree que puede ser objeto de crítica o no puede ser objeto de crítica. Yo cumplo con decir lo que pienso. Claro. Luego de esto, también, no sé si usted tiene conocimiento, nosotros tenemos un conocimiento, o bueno, nos llegó una información de que se tiene conocimiento, si usted tiene conocimiento, queremos saber si usted tiene conocimiento de que al parecer su cabeza, su nombre, su persona, tiene un valor por casi 5.000 millones de pesos si usted llega a tocar una cárcel. No sé si usted tenía conocimiento sobre esto o le habían rumorado sobre esto, pero era algo que nos causó mucha preocupación, realmente. Pues es la segunda persona que me lo menciona. Ya en el pasado alguien me lo había dicho, que por ahí había un abogado muy famoso, cuyo nombre no me quisieron revelar, pero pues que era un abogado muy famoso, que andaba diciéndole a todo el mundo que él tenía una especie como de prima de éxito si yo llegaba a tocar la cárcel. Claro. Y que esa prima de éxito era de 4.000 o de 5.000 millones de pesos, una cifra parecida. Pero sí lo he oído, pero eso a mí no me ha generado mayor preocupación, porque en mi actividad pública, en los cargos que he ejercido como viceministro, como superintendente de Industria y Comercio, pues realmente yo he hecho un trabajo absolutamente impecable, honorable, con carácter, pensando en cómo con mi trabajo público favorecer a la sociedad. Y la gente lo vio, y particularmente cuando fui superintendente de Industria y Comercio, como no solo yo, sino una cantidad de gente, especialmente los superintendentes delegados que había en la Superintendencia de Industria y Comercio, el de competencia, el de consumidor, reglamentos técnicos y otros, tomaron las decisiones que tuvieron que tomar sin importarle quiénes eran los empresarios perjudicados, ni qué tan famosos eran, ni qué tantos abogados tenían, ni qué tanto poder económico, ni qué tanto poder mediático, ni qué tanto poder político, si eran amigos, si no eran amigos del gobierno, si eran poderosos, si medían 1,80, si tenían nariz aguileña, ojos verdes, los tenían cafés. Tomamos decisiones que teníamos que tomar y de una u otra manera desenmascaramos y desvertebramos una cantidad de carteles empresariales. El cartel de los pañales, papel higiénicos, cuadernos, seguridad privada, también decisiones muy importantes en materia de colusión en licitaciones públicas o prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas en obras importantes como Ruta del Sol, Tramo 2, Bogotá-Girardot. Es decir, tomamos decisiones contra gente muy importante, sabíamos que eso iba a traer consecuencias, pero tenemos la capacidad, no solo yo, sino la gente que trabajó conmigo, de mirar con frente en alto al país y ahí están las decisiones. Y siempre las explicamos, siempre le dimos la cara al país, no evadimos debates y el país celebró mucho esas decisiones, porque gran parte de lo que nos tiene en el subdesarrollo y no nos ha permitido progresar a los ritmos que como sociedad tenemos que progresar, pues son todas estas prácticas anticompetitivas y perjudiciales de buena parte de la clase empresarial. A la clase empresarial se le debe haber contribuido de forma eficaz a tener un mejor país, pero eso no quiere decir que le vayamos a ocultar o que no vayamos a poner de presente que también algunos empresarios han ejecutado unas prácticas nocivas para la sociedad. Imaginemos que la historia da un vuelco. Se continúa la investigación que allí en su contra, resulta que va preso por cualquier razón. Imaginémonos, es una hipótesis la que nos estamos imaginando. ¿Usted cree que esas investigaciones que usted inició como superintendente en la Superintendencia de Industria y Comercio seguirán con el mismo ritmo que venían o simplemente se van a archivar?
en caso de que esto llegue a pasar, que usted va preso y que ya, ya digamos que ya usted no estaría en el camino diciendo no, esto sí pasó así porque hicimos pruebas, aquí están las pruebas, nosotros hicimos trabajo de acuerdo a la ley, no pasamos por ninguna tutela, la Corte Constitucional siempre nos dio la razón, pero igual fui preso, no importa. ¿Qué cree usted que va a pasar en la historia si eso llega a pasar? No, esa hipótesis no se la voy a contestar así, porque en mi vida se me ha pasado por la mente la posibilidad de que yo esté preso, porque la cárcel es para los delincuentes. Sí, y yo he sido una persona que tanto en la actividad privada como pública, y estamos hablando aquí fundamentalmente de lo público, he tenido un comportamiento ejemplar y he sido un funcionario que he cumplido la ley y que he ejercido con dignidad, con decoro, con apego a la Constitución y a la ley los cargos. Luego, es posible que a uno lo denuncien, claro, pero de allá que lo condenen penalmente o lo sancionen la Procuraduría o lo metan a la cárcel o le establezcan otro tipo de sanción por parte de alguna autoridad estatal, pues esa es una hipótesis que yo descarto para una persona como yo. Ahora, para el tema más importante donde va la pregunta, yo creo que la pregunta está muy bien formulada y es bastante relevante. Yo creo que todas estas cosas de denuncias penales, denuncias disciplinarias, que yo sabré sortear y sabré dar las explicaciones y que no me preocupan en lo más mínimo. Lo que sí llevan es a generar un efecto en personas que están en el mundo privado, en la actividad privada, cuando les ofrezcan cargos públicos. Claro. Porque la gente, y yo no soy el único ejemplo, hay también otros ejemplos en el pasado, que uno sale lleno, gente honorable, gente que hace las cosas bien, que trabaja por el país, sale lleno de denuncias penales y disciplinarias, y está uno por fuera más tiempo dedicado a defenderse lo que hizo como funcionario público que en otras cosas en las que uno debería estar. Y eso pues genera molestias y ese es el riesgo, pero diríamos, estamos acostumbrados que eso viene con el cargo. Nosotros siempre decimos, con el cargo vienen las amenazas, con el cargo vienen los improperios, con el cargo vienen las injurias, las calumnias y también las denuncias y las investigaciones. Pero también genera en la gente que está hoy en el servicio público, yo creo que lo está generando en la Superintendencia de Industria y Comercio, lo genera en otras entidades, que la gente dice, bueno, si este superintendente que tuvo tanto respaldo de la sociedad cuando hizo las cosas, que de una u otra manera los medios de comunicación y la opinión pública especializada valoró tanto lo que se hizo, pues está en el ojo del huracán por cuenta de unos abogados, fundamentalmente abogados penalistas, sí, muchos de ellos bastante showceros, mediáticos, y contratados por gente poderosa, frente a la cual se tomaron decisiones, lo tienen denunciado y lo tienen dando explicaciones y lo tienen correteado. ¿Qué no esperar de otro tipo de funcionarios que de una u otra manera no tienen ese reconocimiento? Y entonces eso hace que la gente, creo yo, hoy en día tenga cierto nivel de miedo de tomar decisiones y puede explicar en algo la circunstancia de que no hay mucho movimiento en algunas entidades. Pero mi mensaje a sus funcionarios es que no se preocupen, que actúen sin miedo, que tomen las decisiones, que tengan el carácter suficiente para seguir adelantando las investigaciones, que hagan lo que yo hice cuando fui funcionario, que me resistí a creer que Colombia tuviera dueño. Los dueños de Colombia somos 50 millones de colombianos, o 48 millones, los que seamos, lo que la población diga en el censo. Colombia no es ni el empresario tal, ni el empresario tal, ni el banquero tal, ni el constructor tal, es de 48 millones de colombianos. Y cuando uno es funcionario público, eso es lo que representa y eso es lo que tiene que proteger. Y tiene que hacerlo sin miedo,
Y si se vienen consecuencias adversas como las denuncias, pues enfrentarlas y dar las explicaciones. Cuando uno ha hecho las cosas con transparencia no le puede tener miedo a las investigaciones. Ahora, lo que yo sí he dicho es, en un caso particular de la Procuraduría General de la Nación, yo he salido públicamente a decir que el Procurador General de la Nación, el señor Fernando Carrillo, no me puede investigar a mí. La Procuraduría General de la Nación sí me puede investigar a mí, y si tiene denuncias o tiene algunos motivos que ameriten una investigación y que requieran de mí explicaciones, pues gustosamente las daré, y que me investiguen y que me abran tantas investigaciones como a bien tengan. Lo que yo he dicho es que el señor Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, no me puede investigar a mí. No me puede investigar a mí por hechos relacionados con decisiones que yo adopté como Superintendente de Industria y Comercio en relación con Ruta del Sol Tramo 2, en donde los consorciados y quienes pagaron el soborno al viceministro fueron empresas del Grupo Sarmiento y empresas del Grupo Odebrecht, cuando el Procurador General en el año 2016 y hasta 8 días antes de posesionarse de procurador, de ser elegido procurador, trabajó para el Grupo Aval, para la organización Sarmiento Angulo, para una compañía que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo, Adminegocios. Ese señor no me puede investigar a mí. Entonces, que no se confunda, porque una cosa es una cosa, otra, como dicen en Buga, una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Una cosa es que a mí no me puede investigar el señor Fernando Carrillo, y otra cosa es que yo estoy diciendo que a mí no me pueden investigar. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y, pero ante esto, el mismo procurador ya ha dicho, de hecho, lo ha dicho varias veces en reiteradas oportunidades, que él sí tiene potestad como el procurador general para liderar esta investigación. O sea, él nunca ha hecho el intento de desligarse de la investigación tras la denuncia que hay en su contra. Claro, pues primero yo lo recusé y él no ha resuelto la recusación que yo formulé. Yo sigo esperando que el procurador resuelva la recusación que yo le formulé por ese hecho y por otros, pero fundamentalmente por el hecho de haber trabajado con la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, y que no puede tomar decisiones en relación con Ruta del Sol Tramo 2. Y sí, él ha dado unas explicaciones en el pasado sobre esa vinculación, pero pues es que el tema es tan elemental. Si el procurador trabajó con el Grupo Aval, con empresas del Grupo Aval de la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, y le pagaban 80 millones de pesos al mes, ¿cómo el procurador va a poder convencer a alguien con 2 dedos de frente? El tema es elemental, de que él sí puede meter sus manos, meter su nariz en casos en donde estén involucradas empresas que pertenecen a su expatrono. Esa es una cosa que no resiste el más mínimo análisis, ni desde el punto de vista jurídico, y mucho menos desde el punto de vista ético. Y entonces, él, que de una u otra manera se muestra como un adalid contra la corrupción, debería dar una primera muestra de ser un funcionario ajeno a la corrupción, porque metiendo sus manos y tomando decisiones en casos en donde esté involucrado su expatrono, pues no está mandando esa señal que él pretende mandar de ser una persona ajena a la corrupción. Está mandando el mensaje de que él de una u otra manera es partícipe de eso que tanto se critica en Colombia, de los mismos en las mismas con los mismos. ¿Y si cree que él en algún momento llegue a responder esa recusación que usted hizo? O sea, porque hasta el momento sí, o sea, no ha habido pronunciamiento, como lo digo. La tiene que responder, no hay plazo que no se venza, y esperamos que lo haga, y esperamos que se declare impedido, y esperamos que no siga tomando decisiones, no solo en mi caso, sino en otros casos en donde ha tomado decisiones que está involucrado empresas del Grupo Aval, fundamentalmente lo que ha tenido en decisiones y las participaciones que ha tenido en relación con actuaciones de la Procuraduría que guardan relación con Ruta del Sol Tramo 2, donde, repito, uno de los consorciados es su expatrono, que son las empresas del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Saliéndonos un poco ya de todo este meollo,
en el que estamos indagando. Después de su salida de la superintendencia, ¿a qué se ha dedicado, aparte de estar en constante defensa de lo que fue su labor debido a estas denuncias? ¿A qué más se ha dedicado Pablo Felipe Robledo? Pues yo me he dedicado, primero me dediqué a descansar un tiempo. Fueron 6 años de arduo trabajo, a estar tranquilo. Me dedico a escribir columnas, tengo una cuenta de Twitter bastante activa en la que opino. Me defiendo de las acusaciones que me hacen mis contradictores, que cuando yo miro quiénes son y para quién trabajan, de una u otra manera eso me manda la señal de que lo hice bien, engrandece mi función como superintendente, pero pues tengo que contestar y me tengo que defender. Y estoy ejerciendo la profesión de abogado, que fue lo que hice toda la vida. Y entonces estoy volviendo a coger la actividad de abogado, árbitro en tribunales de arbitramiento, y volví a la universidad a dictar clase. Entonces estoy dictando clase en varias universidades, fundamentalmente estos temas de ética empresarial, de buen comportamiento empresarial, de libre competencia, y estoy dedicado a eso. Dado su bagaje, su profundo conocimiento por las mismas investigaciones que ha hecho, ¿no ha pensado en dedicarse o a estudiar comunicación y periodismo? Ya para hacerlo como más profesional, aparte de las columnas de opinión que tiene. Bueno, eso me gusta. A mí la actividad periodística me gusta. Y me gusta hablar con los medios, y me gusta explicarle a los medios y tener contacto con los medios. Y considero que los medios de comunicación son el verdadero cuarto poder y son indispensables para el ejercicio de la democracia y el respeto de las reglas de juego, la transparencia, y que son fundamentales para que el Estado funcione de forma correcta. Me encanta y algún día me gustaría trabajar en un medio de comunicación, sin duda. Bueno, esta fue nuestra entrevista con el ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Por favor, no dejen de seguirnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @quinique en Twitter, Instagram y YouTube.